Jurisdicción en la oración. La autoridad que nos dio el Señor. Él nos dio poder y autoridad. Si el Señor nos dio poder y autoridad, entonces tenemos una jurisdicción y un derecho legal sobre el mundo de las tinieblas, absolutamente sobre todo espíritu. Tenemos una legalidad de decir la palabra y Dios se moverá. Jesús predicaba del reino y decía: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y no lo entendían. Y decía algunos: ¿dónde está ese reino? Porque no entendían la prioridad del reino. Jesús era el reino. A un rey no se le escoge. En Cristo Jesús, Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en nombre de Jesús, Él os lo dé. En democracia se escoge a alguien. En democracia se escoge un presidente. En democracia se escoge a alguien. Pero en el reino se obedece a alguien. El trabajo de la iglesia es recibir la mente de un liderazgo. El trabajo del reino es recibir la mente de un rey. Lo que aplica 2 de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es un reino. El reino es que el Señor nos eligió a nosotros. Un rey nos eligió. Y somos embajadores, también dice la Escritura, del reino. Un embajador no es un presidente. Un embajador es más importante que un presidente. La palabra embajador es la palabra presbeu. Presbeu es la palabra de un embajador, que es un ser, un anciano, que cuando dice un ser, un anciano, no es que ande con bastón, sino alguien sabio. Alguien es un representante. Y mire que también aparece un predicador. En el original está hablando un embajador, es un sabio, es un representante, es un predicador figurativamente, y es un embajador. Cuando un embajador hace un juramento a su cargo con su mano extendida y la otra en el corazón, jura por la Biblia y jura para cumplir su oficio. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, pasamos a ser embajadores. Pasamos a ser un representante. Pasamos a ser sabios. Pasamos a ser predicadores del Evangelio. Pasamos a ser un embajador, un presbeu. No solamente pasamos a que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, sino que también cuando el momento que aceptamos a Cristo somos los representantes de Dios aquí en la tierra. No lo es una religión, sino los hijos de Dios son los verdaderos representantes de Dios aquí en la tierra. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro nombre queda inscrito en el libro de la vida. Ese fue el juramento que nosotros hicimos ante Él. Te seguiré por los siglos de los siglos, todos los días, por toda nuestra vida. Te seguiré por siempre. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasamos a tener un pacto con el Señor. La jurisdicción es un derecho legal para no cometer infracciones o violaciones al mundo espiritual. Por eso es que es importante nosotros movernos con jurisdicciones. Cuando uno va a otro lugar o a otro país, allá tiene otra jurisdicción. Cada país tiene su propia jurisdicción, porque no es tu propio país. Son otras las leyes. Mire qué interesante entender esto, porque mucha gente se mueve de un lugar a otro sin jurisdicción. Creen que lo que hacen en su país es lo mismo que van a hacer en otro país, y no lo es. No lo es.
Porque cada país tiene su propio espíritu. Cada país tiene sus propios demonios, sus propias tácticas, sus propios espíritus de tiniebla, su propia jurisdicción, su propio derecho legal. Todos son diferentes. Los brujos del país donde tú eres no son los mismos brujos que la India. Son diferentes. Los brujos de tu país no son los brujos de África. No son los mismos brujos de Haití. Son diferentes. Los brujos del país donde tú estás no es lo mismo que en tu país. Los que están en diferentes países. ¿Por qué? Porque todos se mueven diferentemente con jurisdicción y derechos legales. Esto es importante aprenderlo, porque cuando tú te muevas de un lugar, dile: Señor, quiero ir con jurisdicción. A veces nos movemos así como rápido a la loca y no pedimos jurisdicción. Si te vas a mudar a otro estado, a otra provincia, a otro país, dile: Señor, yo quiero ir, voy a ir en tu voluntad, pero quiero una jurisdicción. Jurisdicción se llama derecho legal, significa que Él va a abrir puertas, que vas a ir autorizado, que vas a ir con derecho legal y no vas a cometer ninguna infracción ni ninguna violación al mundo espiritual. Aún todo lo que hagamos, cambiarte de trabajo, cambiarte de casa, dile: Señor, yo quiero moverme con jurisdicción. ¿Estás tú en esto de yo cambiarme de casa? ¿Estás tú, Señor, de yo hacer esto? ¿Estás tú, Señor, en yo ir a otro lugar, a otro país, a otra comuna? ¿Estás tú en esto? Dame jurisdicción si tú estás en esto. Y el Señor lo va a hacer, porque somos los representantes de Dios en la tierra. Recuerde que somos los embajadores. Un presidente, si va a otro país que no es el suyo, no puede hacer lo que él quiere. Es lo mismo de la jurisdicción. El presidente de tu país tiene ahí jurisdicción. El presidente, por más que sea presidente de tu país, no puede ir a otro país a hacer las leyes que él quiera y colocar esto y quitar. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene jurisdicción. Asimismo somos nosotros. Tenemos que pedir una jurisdicción, aún siendo embajadores, que los embajadores son más importantes que un presidente. Siendo embajadores, aún tenemos que pedir una jurisdicción para movernos en el mundo espiritual. ¿Por qué el presidente no puede hacer lo que él quiere? Porque no es su jurisdicción. Esto sucede mucho a veces con los policías, que los policías tienen una jurisdicción en cierto lugar. Si va persiguiendo un policía a cualquier sospechoso en carro y el otro arranca y pasa a otro lugar que es fuera de jurisdicción, ese ya no queda a cargo de ese policía, sino al policía del otro lugar, de la otra jurisdicción. Así es el mundo espiritual y así es el mundo físico. Jesús le dijo, Mateo 10:7, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le dijo: predica este mensaje del reino, no tu mensaje. Mire qué interesante que Jesús predica el mismo mensaje de Juan el Bautista. No sé si se ha percatado en eso, porque Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El mismo mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús, recuerde que cuando fue y permitió que Juan el Bautista lo bautizara, pasas a recibir el mismo mensaje. Mire qué interesante eso. Eso se llama jurisdicción. Eso significa que Jesús, del mensaje que predicaba, porque Juan el Bautista anunciaba el mensaje, predicaba, preparó el camino, y si preparó el camino sabía que el reino estaba pronto por acercarse. Y Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentido y convertido, generación de víboras. Era como más fuerte, porque hoy día se le decimos: hermanita, generación de víboras, arrepiéntete. Nos crucifican, aleluya. Pero el mismo mensaje lo empieza a hacer Jesús después del bautismo. Y Jesús lo enseñó esto como el primer mensaje que le da a sus discípulos: vayan y prediquen. No le dijo: vayan y hablen que yo sano. No les dijo a sus discípulos: vayan y digan que yo hago milagros, que yo hago sanidades. Digan al mundo que yo resucito muertos. Eso no fue el mensaje. El mensaje no fue el don. Wow. El mensaje no fue el talento. Hay gente que predica del don. Está poderoso. Hay gente que predica del talento.
¿Y por qué la gente lo sigue? Porque no están entendiendo cuál fue el primer mensaje. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese es el mensaje. El mensaje jamás dijo, vayan porque tiene don. Aleluya. Vayan porque hace sanidad. La gente corre. La gente se desespera. Ese no es el mensaje. El mensaje es, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando nosotros entendemos que el reino se ha acercado a vosotros, estamos predicando del reino. Pero cuando no lo entendemos, estamos predicando nuestro propio mensaje. Y le dice, y yendo a predicar diciendo. Esa palabra diciendo, la palabra del griego es legó. ¿Qué significa la palabra legó? Explicar, hablar, llamar, mandar, afirmar, añadir, diciendo, poner, referir, repetir, responder. Eso es diciendo. Y yendo, predicar diciendo, llamando, afirmando, añadiendo. Es importante movernos bajo el derecho legal. Muchos no están recibiendo resultados porque están predicando un mensaje incorrecto. Muchos están predicando sus propios mensajes. La iglesia en este tiempo está predicando su propio mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Dios Mamón. Solo el Dios de la prosperidad. Solo el Dios de las riquezas, que están como el rico. Las prioridades estaban cambiadas, porque él se vestía de púrpura y lino fino. Tendría que vestirse como el sacerdote, de lino fino y púrpura. Púrpura tiene que ver con las riquezas. Así está la iglesia. La iglesia de hoy en día está vestida de púrpura. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No hay una llave para el reino, hay muchas llaves, que son llaves de principios, de leyes, de secretos, de misterios. Son llaves importantes. Un rey tiene 3 cosas. Un rey tiene corona. Un rey tiene un cetro. Y un rey tiene un báculo. La corona es el poder. El cetro es la autoridad. El báculo es la influencia que tiene sobre el pueblo. Muchos van detrás del poder. Aman al poder más que el que les dio el poder. Wow. Gente quiere ser reconocido. ¿Por qué la gente quiere ser reconocido? Porque buscan solo el poder, pero no buscan autoridad, no se sujetan a nadie. A mí me ha tocado gente que dice, y que he escuchado, ¿y usted quién es su pastor? No, yo no tengo iglesia, yo me sujeto solamente a Dios. Solamente a Dios. Mentiroso. Si no se sujeta a Dios, ¿irá a sujetar a alguien? Si no se sujeta a una autoridad humana, ¿se va a sujetar a una autoridad que no ve? Si no se sujeta a un líder, ¿cómo va a andar sujetándose a alguien que no ve? Así de espirituales hoy en día está la gente. Por eso es que hay tantos problemas con personas así, porque son como nubes secas, hojas secas o nubes sin agua. Son nubes sin agua, sopló el viento y para allá van. No se sujetan a nadie. La autoridad controla el poder. Dios nos dio poder y autoridad. O el que tiene autoridad va a poder sujetar, controlar el poder. Por eso que importante es no impresionarnos por el poder, sino que su influencia, lo importante es que sea reconocido. No que impresione a las personas, no es lo ideal impresionar a la gente. Es importante impresionar al Señor. Es impresionante que Él sea el que se impresione de nosotros. ¿Cómo? Sujeto en humildad. Dios dio poder y autoridad. La palabra poder es la palabra dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Dios te dio a ti ese poder. Poder y autoridad. Poder y autoridad que son diferentes. Muchos les gusta el poder, la unción, el poder, la habilidad, la energía, la fuerza, la fortaleza, el cetro que es la autoridad. Autoridad es el derecho legal y el permiso de usar el poder. Muchos tienen poder, pero no tienen autoridad. Tienen el don, porque funcionan en el don, pero están desautorizados.
porque siguen pecando. Wow. Qué importante entender todo esto. El lugar más importante para actuar es estar bajo autoridad. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Mire qué importante. Así vino Jesús, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciendo semejante a los hombres. Lo que quiere decir que Jesús dejó todo lo que tenía en el cielo, su poder, su reinado, el rey de reyes, su poderío, su autoridad, la de él la dejó y vino a estar aquí en la tierra con una autoridad, bajo autoridad. Jesús no vino a la tierra con su autoridad. Jesús vino a la tierra bajo autoridad. Jesús le decía Padre, siempre estuvo bajo autoridad. Padre, lo que tú me diste los he guardado. Padre, guárdalos del mal. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siempre Jesús estuvo con el Padre, porque siempre estuvo bajo la autoridad del Padre. Mire qué importante es estar bajo autoridad. No podemos nosotros mandarnos solos. La autoridad va a proteger el poder, pero necesitamos tener la autoridad para hacer las cosas con una legalidad. Los peces fueron diseñados para someterse al agua. Se sujetan. Los peces se sujetan al agua. Ese es su hábitat. Los peces se someten al agua. Las plantas se someten a la tierra. Las aves se someten al aire. El hombre, a someterse a Dios, se somete a una autoridad física o divina, un líder, un pastor o alguien que lo guíe. El pez no puede decir, voy a ir donde quiera. Si el pez no tiene el agua, no va a ir donde quiera. El árbol no puede decir, voy a crecer donde yo quiera. Si el árbol no tiene una tierra, no podrá moverse. Pero el pez, mientras haya agua, ese es su hábitat. El árbol, mientras haya tierra, ese es su hábitat. Saque al pez del agua y se terminó su poder. Porque el poder del pez es el agua. El poder del árbol es la tierra. Saque a ese árbol de la tierra y se termina su poder. Saque al hombre y la mujer de la presencia de Dios y se terminó el poder. Wow. No puede ser más que la autoridad. Los peces no tienen o no pueden decir, hacer lo que ellos quieren. Los peces no dicen, estoy cansado del agua, porque si no, se van a morir. Todo tiene un proceso, todo tiene un límite. La fe del centurión. Estamos hablando del tema, la jurisdicción y el derecho legal. Todos tenemos que movernos sujetos, bajo autoridad, para tener poder. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión que está a cargo de 100 hombres, un centuria. Y diciendo, Señor, a mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente está atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra. Mire que la fe que tenía el centurión. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo. Mire qué interesante. Aún este centurión romano sabía lo que era autoridad más que todos los hombres, más que todos los judíos. Porque él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Yo tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló. Es poca a las personas que Jesús se maravilla. Una es el centurión, en que él se admira de la fe que tenía este hombre. Y Jesús se admira y le dice, se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que en Israel he hallado tanta fe. Mire. Por eso es que es importante
el que está bajo autoridad. ¿Por qué esa misma palabra no le dijo a sus discípulos? ¿Estarían en completa autoridad o bajo completa autoridad en fe? Algo sucedía. Por eso que ni a sus discípulos Jesús le dijo: ustedes, me maravillo de ustedes, porque tienen tanta fe. Pero no se lo dijo a ninguno de sus discípulos, sino se lo dijo a un soldado romano, a un centurión, a un centurión. Aleluya. El centurión dijo: yo también soy hombre bajo autoridad. El secreto no es el poder. El secreto es estar bajo autoridad. Ahora, Dios nos dio poder y autoridad. Los dos, si están juntos, son tremendos. Pero muchas veces a la gente le gusta solo el poder. El poder sanar, el poder echar fuera demonios, el poder sacar las enfermedades. Le gusta puro el poder. En este tiempo la gente busca puro poder. El poder predicar bonito, el poder llevar a multitudes a ser cambiado, a ser regenerado, a ser salvo. Buscan el poder para ser reconocidos, buscan los aplausos, buscan el poder, pero no están bajo autoridad, no están bajo una exousia, un derecho legal. El centurión dijo: anda allá, y ellos van. Estaba bajo autoridad y escuchaban autoridad. Qué importante reconocer cuando tenemos autoridad. Mateo 10:1. Elección de los 12. Aquí lo que hablaba al comienzo, que entonces, llamando a los 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Tú tienes autoridad para que echen fuera los espíritus inmundos, demonios, dice otra versión, y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire lo que es el poder y la autoridad. Dios nos dio ya este poder. La diferencia es porque algunas personas, dependiendo de ese poder, puedes tú reprender otras entidades mayores. Que esto es importante, porque muchos, como dice que el Señor le dio poder, creen que van a echar fuera a Satanás. Esto está profundo, escúchelo. Muchos, porque leen estos textos de Mateo 10:1, que el Señor le dio poder y autoridad, pero ¿sobre quiénes le dio poder y autoridad? Léalo. ¿Le dio poder y autoridad sobre quiénes? ¿Sobre los principados? ¿Sobre Satanás? ¿Sobre quiénes le dio poder? Sobre los espíritus inmundos, raza paralela, que no es lo mismo, para que echen fuera demonios y sanen enfermedades. Ahora hay diferentes jerarquías también de demonios, que ese es otro tema. Porque los discípulos echaban fuera demonios, porque el Señor le dio poder y autoridad. Contentos echaban fuera demonios, pero un día no pudieron echar fuera a un solo demonio. Y llegaron tristes, derrotados. A Jesús le exhortó, le reprendió, le dijo: hombre de poca fe. Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque era otro rango de demonio, otro rango de espíritu. Por eso cuando dice la palabra género significa estirpe, linaje, raza y clase. Eso significa género. Este es un estirpe, es un linaje, es una raza, es una clase. No era el mismo demonio que ustedes habían echado mucho tiempo. Se encontraron que ahí necesitaban más autoridad. Un policía pequeño, gordito, no ayunaba mucho, pero ese policía con su traje ni siquiera le tiene que gritar al camión para que se pare. Solo levanta su mano y ni siquiera tiene que gritar, ni siquiera tiene que decir detente. Solo levantó su manito, nada más, y el camión gigante que viene, por más grande que él, se va a detener. Ese es el poder y esa es la autoridad que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque el levantar la mano, el camionero sabe que aunque vea ese pequeño, gordito, chiquito, ese gordito tiene autoridad en su traje, en su vestimenta. Y el Señor, desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos vistió. ¿De qué? De poder y autoridad. Por eso usa el poder sobre la enfermedad y dile: detente. Me trae recuerdo, muchas veces hemos escuchado la palabra te reprendo.
siempre usamos esa palabra, es un término que lo hemos escuchado durante mucho tiempo y así es. Te reprendo, Satanás, te reprendo, enfermedad, te reprendo. Esa palabra, te reprendo, significa parar. Te reprendo, eso significa para la enfermedad. Te reprendo economía, para la pobreza. Te reprendo espíritu, para ese espíritu de demonio, espíritu mundo. Hasta ahí llega, no va a avanzar, paras. ¿Por qué? Porque tú tienes la autoridad. Solo levanta tu mano y dile con fe, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. ¿Estaba haciendo daño a mi familia? Hasta aquí llegaste. ¿Estaba colocando división en mi familia? Hasta aquí llegaste. Use la autoridad, pero párese con convicción. ¿Estaba colocando enfermedad? No, basta. Basta ya de la enfermedad. Hasta aquí llegaste. Use autoridad. Así el mundo espiritual es que nosotros tenemos que tener esa autoridad. Y esa autoridad no es con gritos. No. Qué importante. La autoridad que tú tienes no es con grito. La autoridad no es con zapateo y agarrar. Yo me acuerdo, hermano, déjeme ministrar. Aleluya. Me acuerdo yo nací en una iglesia pentecostal. Y era de esos que se movían y gritaban y cosas. Y hermano, cuando echaba, ahora me río, pero anterior no. Y agarraban a la hermanita, otra hermana, y la agarraba del pelo, hermano, y cómo la azotaba, y demonio, te vas y te reprendo, y movía, le azotaba la cabeza, hermano, y después venía otra y le tomaba del pelo, sal, Satanás, y decían cualquier nombre, y en el nombre de Jesús, y la azotaban, hermano, y después, hermano, cuando se levantaba la manita tanto, azotarle la cabeza, así con el pelo, parecía la bruja del 71, aleluya, como la chimultrufia. Los pelos todos parados, todo así. Y la hermana ya entre tanto azote, no sé si se ría María, pero que salía así como, y con dolor de cuello, ese es otro tema. No es con eso, no es con fuerza, no es con fuerza, dice el Señor, sino con ¿qué? Con mi Santo Espíritu. Otros le gritaban. Hermano, y una loquera, la persona que tenía problemas, hermanos, sensibles, porque hay personas que son sensibles al oído, imagínense cómo lo dejan sordo, y le gritan. No es con grito, es con poder, es con autoridad, y esto yo lo he enseñado durante muchos años, más porque lo aprendí, porque cuando empiezo a estudiar todo lo que es el área de neurología, en todo lo que es el cerebro, me di cuenta que el cerebro se mueve por masas. Si las personas gritan, eso va a convencer a muchos más y todos van a empezar a gritar. Mire qué interesante todo eso, porque es una locura. Es una histeria colectiva. ¿Qué es una histeria colectiva? Ejemplo, cuando alguien hace sentir a las personas algo, el hecho de decirlo ya hizo algo psicológico, ya hizo una histeria colectiva. Ejemplo, si la gente empieza a decir algo que a la gente lo va a creer porque va a provocar una histeria colectiva. Miren qué importante todo esto. ¿Por qué? Porque esto nos da mucho a entender en que a veces gran parte de la iglesia son histerias colectivas. Ejemplo, hay gente que dice, aquí hay ángeles. Y todo el mundo va a empezar a ver ángeles. O todo el mundo va a empezar a sentir que hay ángeles. Histeria colectiva. Eso se llama colectivo. Todos se emocionan porque la histeria colectiva no significa griterío, sino que manipulación de algo. Cuidemos eso. Si a ti no te muestra nada, Dios, no, tranquilo. Porque hay gente que le pregunta, y esto lo vemos, hermano, muy seguido, y aquí yo estoy viendo ángeles, y hay ángeles que están con su espada desenvainada, y le preguntan a otro, ¿y tú lo ves? Ah, sí lo veo, y no ve nada. Así, hermano, estamos manipulando. Y hay muchos casos. Cuidado con esas manipulaciones. Si usted no ve nada, no se haga problema. Es como cuando a veces, hermano, oran por las personas y las personas empiezan a caer. Y tú estás viendo que los demás todos están cayendo. Tú dices, ¿caigo o no caigo? ¿Caigo o no caigo? ¿Qué hago? ¿Caigo? Bueno, caigo para no quedar en ridículo.
Y cae porque todos cayeron, pero no sintió nada. Lo único que sintió el dolor, el chichón en la cabeza después porque se pegó un tremendo sacudón. ¡Aleluya! Eso es lo que hace la emoción. Ese no es autoridad. El poder de autoridad solamente decir la palabra y nada más. Avanzo. Hay áreas el cual muchas veces usted no prospera porque tiene que ser enviado. Por eso que el espíritu de esa región no le reconoce. Eso significa que usted tiene que ser enviado. Hubo un caso de un pastor en que el Señor le dijo a ese pastor que fuera al África. El pastor ya había escuchado la voz de Dios. Y el pastor habló a la congregación que iba a viajar al África porque Dios le había así ordenado. Y otro pastor se acomodó al lado y le dijo: pastor, ¿yo puedo ir con usted? El otro pastor le dijo: claro, si quiere, vamos. Llegaron allá, al África. Cuando se bajaron del avión, el pastor le vino un dolor estomacal tan fuerte que él le dijo: pastor, siento un dolor tan fuerte de estómago en que no aguanto el dolor, es como un golpe que le dieron en el estómago. Y le dijo: ore por mí, pastor. El pastor empezó a orar por él. Mientras oraban, vino el Espíritu Santo y le dijo: yo no le ordené que viniera acá. Por eso está así. Mire qué interesante eso. El Espíritu le dijo: yo no ordené que él viniera. O sea, fue con buena intención. Pero no es con buena intención, sino es ir autorizado. Porque ahí en ese lugar, donde en la África, se mueven muchos espíritus fuertes. Qué importante tener la autoridad. El que tiene poder va a tener una jurisdicción, un derecho legal sobre las leyes que imperan tanto en el cielo y en la tierra y en el inframundo. Los principados en el cielo conocen de jurisdicción. Los principados conocen de derecho legal. ¿Qué jurisdicción? Es una autoridad y poder para juzgar y aplicar a las leyes, tanto físicas y tanto espirituales. Ese es el que tiene poder. Por eso es que es importante andar en el orden. Ahora sí, todo Dios nos dio poder. Esto es importante. Hay derechos legales dependiendo del espíritu, pero todos tenemos poder. Todos. Usted puede echar fuera demonios y sanar enfermedades. Usted tiene ese poder. Ahora, si usted quiere echar otro tipo de espíritu, ahí significa ya prepararse, capacitarte, estudiar más, leer más la palabra, capacitarse en ayuno, buscar santidad para poder ejercer otros ministerios. Pero en sí, todo el que acepta a Cristo como su Salvador personal tiene poder. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. ¿Y para qué más? Para sanar enfermedades. Ese es el poder y la exousia es el derecho legal. ¿Sabe por qué el Padre tenía que resucitar a Jesús? ¿Sí o sí? ¿Por qué el Padre tenía que resucitar a Jesús a través del Espíritu Santo? Porque Jesús estaba bajo autoridad. Todo lo consultó a su autoridad. Estaba sometido a la autoridad. Y la autoridad elogió resucitarlo por medio del Espíritu Santo. Cada vez que tú mueres a algo, estás bajo autoridad y serás resucitado. ¿Por qué la gente a veces no resucita sus milagros? Porque no están bajo autoridad. Otros están bajo malas autoridades, que ese es otro tema. Porque según en lo que tú estés, según el árbol que tú te arrimes, en eso te convierte. Lo digo de nuevo. Según en el árbol que tú te arrimes, en eso te convierte. Porque todo árbol da sombra. Un árbol bueno y un árbol malo. Todo árbol da sombra. Tu pastor es tu sombra, tu líder es tu sombra, pero no todo árbol es bueno, porque hay árboles que son malos frutos, pero tienen sombra. Según el árbol que tú te arrimes, en eso te convierte. No sé si la agarraste. Mire qué importante. Porque hay gente que está bajo malos líderes y se quedan ahí. Y después dicen, es que no estoy prosperando. No estoy viendo resultados. No estoy viendo que estoy sano.
no estoy viendo que soy bendecido en la prosperidad o en la economía, no estoy viendo que mi familia está llegando, llevo años en la iglesia y sigo orando, no estoy viendo resultados en mi llamado, en mi ministerio, sigo marcando el paso, no me dejan crecer. ¿De quién es el culpable? Cuidémonos de estar bajo el árbol correcto. Y lo digo con temor y temblor, porque hay pastores y líderes que no son buenos árboles. Tienen solamente la sombra, pero no es suficiente, porque el árbol, todo árbol, va a dar sombra. Hay caminos en que yo debo de saber en qué tipo de móvil tengo que moverme. Escuche esto. Hay caminos que yo tengo que saber en qué tipo de móvil tengo que moverme. Ejemplo, no es lo mismo un carro, un auto, moverse en la carretera, y no es lo mismo moverse en la montaña. A moverse en la montaña, ese carro va a andar un par de tiempo, después le va a fallar. ¿Por qué? Porque no es la misma fuerza, la tracción que tenga que usarse en una montaña. Por eso es que existen los 4x4. Pero hay gente que se mueven en el carro en la montaña. Wow. Hay gente que quieren subir a la cima, pero quieren subir con el carro. Así se lo está agarrando. Hay gente que quieren subir a esa altura para ver, para visionar, pero están subiendo en la bicicleta. Están subiendo en el carro. No son las mismas la tracción de las ruedas traseras de la bicicleta o del carro, no son las mismas que un 4x4. Súbete a un 4x4. No sé si la agarró. Estoy hablando espiritualmente. No va a ir mañana a comprar. El pastor dijo que me compre un 4x4, así que aquí estoy. Hablo espiritual. Por eso que no vemos resultados. Miren qué importante todo esto, porque todos los caminos son diferentes. Hay áreas espirituales que no son las mismas, porque el reino espiritual nunca está quieto. El reino espiritual siempre está en movimiento. Memoriza eso. Siempre el reino espiritual está en movimiento. Por eso es que si tú te detienes, el reino no se va a detener. El reino va a avanzar. El problema es que cuando tú quieras alcanzar el reino ya va a ir hacia adelante. Mire qué importante. Por eso que no es bueno quedarse quieto, quedarse ahí esperando, quedar quieto. Me voy a quedar, estoy triste, estoy ahí derrotado. No, tienes que moverte con el reino, porque el reino no es quieto. En un país, en su país donde usted está, usted toma un autobús, o un bus, una micro, una guagua, le dicen en algunos países, o un taxi, ¿cierto? Y sabes que ese bus, esa micro, ese taxi va a cierto lugar. Pero si vas a otro país, no puedes tomar los mismos caminos porque son diferentes. Son terrenos diferentes, son distintos caminos. Hay caminos que son muy con curvas, otros son con bajada, otros de cuesta, subida. No son los mismos lugares que donde estás tú. Y a esos se refiere lo que hoy estoy enseñando, que según el transporte que tú te muevas, vas a ir con una jurisdicción. Que no son los mismos de tu país. Usted debe saber qué camino tomar y qué medios también espirituales tomar, cómo poder enfrentar o cómo poder reprender. Hechos 19:13, allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre de Jesús. Miren qué interesante. Y estos judíos eran espiritistas y usaban, estos eran adivinos, y estos judíos usaban para reprender en el nombre del Señor, para expulsar a la gente de malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Pero eran espiritistas. Eran adivinos. Allí en Éfeso andaban algunos judíos. Por eso que no crea todo judío. Eso pasa mucho también. Me ha tocado hablar con personas que dicen: no, que el judío me dijo en que esto tenía que hacer. No crea todo judío. No todo judío te está diciendo la verdad. Hay muchos tipos de grupos de judíos, pero la gente, como se lo dijo el judío, y creyeron, y después están haciendo cosas que ni siquiera la Biblia dice. Cuidado con eso. Y aquí tenemos un tipo de judío que echaba fuera a espíritus, pero eran magos, eran adivinos, y usaban en el nombre de Jesús. Ahí tenemos a Simón el mago. Simón el mago echaba afuera a espíritus. Y usaban también el nombre de Jesús. Por el poder de Jesús y por el poder de Pablo le ordeno que salgan. Pero estaban fuera del orden. Y miren qué interesante que en el hecho, ahí mismo en Hechos 19, en la historia que menciona, también encontramos a Simón el mago. Y Simón el mago se bautizó.
Y después que se bautizó, él siguió haciendo la magia. No se convirtió. Simón el mago se bautizó, pero siguió haciendo la magia. No todo el que diga Señor, Señor. Después de esto, que los judíos usaban el nombre de Jesús, pero eran magos, eran adivinos. El verso 14, esto también lo hacían 7 hijos de un sacerdote judío, otro judío, el jefe de los sacerdotes, un tal Esceva. Pero un espíritu malo les contestó a ellos, eran 7 contra 1. Conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Aleluya. Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos, les comenzó a golpear. Imagínate, a 7 los golpeó, los maltrató, tuvieron que huir completamente y desnudos y lastimados. Desnudos significa también porque los golpeó, los maltrató, les sacó las túnicas, salieron corriendo desnudos. ¿Por qué salieron así si usaban el nombre de Jesús para reprender? Usaban también por el nombre de Jesús, por el nombre de Pablo, de Jesús, de que predica Pablo, reprendemos esto, pero no sucedió nada. ¿Por qué? Porque no estaban bajo poder de autoridad, no tenían jurisdicción. Y desnudo significa sin cobertura. Los que vivían en Éfeso dice la escritura, el verso 17, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo que sucedió y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Pero no es solamente usar el nombre, sino estar bajo autoridad de ese nombre. Porque usted puede decir, el brujo está echando fuera el demonio en nombre de Jesús, pero no está bajo la autoridad de Jesús. Está bajo Bar Jesús. Ese otro. Aleluya. Ya termino. Levíticos 10:1. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran hijos del sacerdote Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual les pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y mire qué interesante que usaron los mismos utensilios que usaba su padre. Los mismos utensilios que usaba Aarón, ellos lo hicieron, pero no estaban en el orden, no estaban en jurisdicción y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, el cual nunca le mandó el Señor. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Mire lo que es no estar autorizado. Y hicieron lo mismo que hacía su sacerdote. Hicieron lo mismo que hacía Aarón, su padre. Pero no estaban en el orden. Mire el peligro que es hacer algo y no estar en el orden. Porque estos, lo mismo que los otros, usaron el nombre de Jesús, pero no estaban en el orden. Y salieron golpeados, desnudos. Y estos usaron fuego también. Lo mismo que hacía el sacerdote, las mismas cosas. Pero del mismo fuego salió otro fuego. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un fuego extraño. Y esto era porque no estaban autorizados. El mismo fuego que ellos hicieron, ese mismo fuego los consumió. Qué importante entonces es estar bajo autoridad. Y qué importante es también hacer las cosas con la autoridad del Señor. Por eso es que mucha gente hoy vemos en este tiempo en que predican tanta cosa y no están bajo ninguna autoridad. Nadie los guía. Hacen lo que ellos quieren, no se sujetan a nadie, no tienen un guía, no tienen un líder, no tienen que no les piden cuenta a nadie. Son los peores problemas que la gente también está y no están bajo jurisdicción. Usa. Muere al tocar el arca. Cuando en el arca era transportado de un lugar a otro, no debería ser transportado por un animal o carro. El arca del pacto no tenía que haber sido transportado por un animal o por un carro. En cambio, en una misma, que es llevar bajo los hombros. Pero David se olvidó de eso. David se olvidó de eso, que el arca tenía que ser llevado bajo los levitas, bajo los hombros. El arca se lleva en los hombros, no en un animal, no en un carro. Primera de Crónicas 13, 1 en adelante, dice las circunstancias que llevaron a la muerte de Usa.
están registradas aquí en Crónica, Primera de Crónica. El rey David decidió traer el arca del pacto desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén, una distancia aproximadamente de 16 kilómetros. Y mandó a construir un carruaje. ¿Qué tenía que construir un carruaje? Durante el viaje de Jerusalén, los bueyes tropezaron y Usa, que no iba caminando para que no cayera el carruaje, puso la mano para evitar que cayera el arca y muere ahí mismo. ¿Se fija lo que sucede? Porque David se olvidó cómo llevar el arca, porque David lo sabía. David se olvidó que el arca no tendría que llevarse bajo un animal, sino bajo los carros. Escuche esto. La prueba que tú llevas de enfermedad o de problema económico, o el problema con el esposo, o el problema con los hijos, la prueba, no la tentación, estoy hablando de la prueba. La prueba que tú llevas, la llevas sobre tus hombros. No sé si la agarraron. La prueba que tú llevas, la llevas sobre tus hombros. Eso significa que en tus hombros, por eso que ¿dónde se lleva el arca? En los hombros. Wow. Así que aguanta. No, que ya estoy cansada de esta prueba, voy a buscar un animalito, voy a buscar un carro que me ayude a llevar. No, llévala tú. Es que ya estoy cansado, he orado tantos años orando. Llévala tú. Wow, está muy profundo, pero hermoso. Por eso es que es importante, y aquí dice, y el furor del Eterno se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su arca, su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Primera de Crónicas 13:10. Al parecer fue una reacción automática de parte de Usa, pero ante los ojos de Dios, las acciones de Usa fueron muy serias, porque cayó muerto al instante. No es de buena intención hacer cosas. No sirve la buena intención, es estar autorizado para hacer esa área. Éxodo 25:14, y el arca era transportada a pie. Así se llevaba el arca. Y se llevaba con varas en los anillos que tenían para cargarla. ¿Y quiénes la llevaban? Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta ¿dónde? Sobre los hombros, en las barras, porque lo había mandado Moisés. Es la orden de Dios conforme a la palabra de Jehová. Así que aguanta. No es por voluntad, sino es por capacidad. Errores que llevan a la muerte innecesaria. David no pidió el consejo a Dios en ese momento y él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía. Y primera de Pedro 1:17, y si me invocares por el Padre en aquel que sin acepción de personas juzga según la hora cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Necesitamos pedir consejos. Pida consejo. No, es que yo ya soy el pastor, yo soy la pastora, yo echo fuera demonios. Y pida consejo. En la multitud de consejos. Importante, el sabio es más sabio en la multitud de consejos. Pida consejo. No, que yo ya he hecho fuera demonios. Pida consejo. Job dice que vivía en la tierra de Uz. La tierra de Uz. Uz es la tierra del consejo. Así se llama. Uz. U-Z. No Ur. Ur es de los caldeos, del padre Abraham. Uz. U-Z. Job vivía en la tierra de Uz. Y la tierra de Uz era el lugar del consejo. Por eso que él estaba cubierto. Porque siempre estaba bajo el consejo del Padre. Tienes que tú vivir bajo tierra de Uz. Siempre pide consejo. No hagas todo así como la loquera. No hagas todo precipitado, porque a lo mejor vas a hacer las cosas a tu manera. Pide consejo. Esto es importante también. Termino. Nehemías pide jurisdicción. Mire, si Nehemías pide jurisdicción, ¿cuánto más nosotros? Nehemías 2:4.
Los muros de Jerusalén estaban rotos por todo lo que había sucedido. Recuerde que lo vimos eso por lo que sucede cuando el pueblo de Israel empieza a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y me dijo el rey: ¿qué pides? Entonces oré a Dios desde los cielos y dije: Rey, si te place, rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de mí, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré, porque los muros estaban arruinados. Entonces el rey le dijo a la reina que estaba sentado junto a él: ¿hasta cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le señalé un plazo. Además le dije: Rey, si le place, se le den cartas a los gobernantes del otro lado del río para que me franqueen el paso, o sea, para que le abran paso, no tenga ningún problema para que llegue a Judá. Y carta también a Asap, guarda del bosque, el rey, a fin de que él me dé la madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza de la casa del Señor, porque estaban los muros de la ciudad, habían sido destruidos, y la casa de Jehová también había sido destruido. Y Nehemías quiso construir los muros de Jerusalén, pero él, mire qué interesante, pide jurisdicción. Rey, si te place y tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, dame jurisdicción, dame derecho legal, dame cartas. Y el rey le dio jurisdicción: anda, construye los muros, construye la ciudad. Y le dio cartas también para Asap, el guarda de los bosques, para que le diera toda la madera que necesitara para edificar las vigas, las puertas y todo lo que se necesite en construcción. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una jurisdicción y un derecho legal. Próxima clase vamos a hablar sobre los actos proféticos. Va a estar el tema también muy importante. Así que preparémonos, porque próximo martes, si Dios lo permite, vamos a hablar ahí todo sobre los actos proféticos, que lo hemos enseñado en nuestras clases, pero vamos a profundizar más el tema. Esta es la enseñanza, la jurisdicción en la oración. El que tiene jurisdicción en la oración puede hacer las cosas con una legalidad, porque Dios nos dio esa legalidad, la jurisdicción en la oración.